Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a retomar nuestra sección del Fantaterror, que es una sección que teníamos un poquito aparcada, que la hemos dejado este verano un poquito aparcada, pero que no está en este nuevo curso, por así decirlo, va a recobrar mayor fuerza que nunca. Y vamos a comentar una película que me habéis pedido en reiteradas ocasiones, por hecho he decidido comentarla. Yo pensaba comentarla al final casi de esta sección debido a que yo considero, bajo mi punto de vista, que es la mejor película de fantaterror de todos los tiempos. Es una película que nada más ver sus primeros planos o lo que es la dirección artística, la interpretación de los actores o el elenco protagonista, nos podemos dar cuenta que es una película que está prácticamente, se puede situar como años luz del resto de producciones del fantaterror español. Si os acordáis del vídeo que hice introduciendo esta sección, que la titulé aquel vídeo como Introducción al Fantaterror, os dije que la mayoría de las películas del Fantaterror eran películas que tenían un presupuesto medio tirando abajo, y que las productoras españolas o los directores, actores como Paul Naschy, Jesús Franco, todos los directores, productores que se dedicaron al fantaterror, siempre estaban obligados, debido al bajísimo presupuesto con el que contaban para estas películas, a que fueran coproducciones. Es decir, producciones además con otros países para que el presupuesto pudiera ser un poquito más holgado, hacer la producción visualmente y técnicamente un poco más perfeccionista o perfeccionada, según los criterios de cada uno, y realmente pudiese tener un atractivo para el público en general, para el público de la época. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que esta película es un film que tiene un presupuesto muchísimo mayor que la media de las películas del fantaterror de aquella época. Y eso no hay más que verlo pues en los efectos especiales, en la puesta en escena, en lo que es el maquillaje, el montaje. El director sabe perfectamente cuándo tiene que cortar una secuencia, meter una secuencia de transición, hacer evolucionar los personajes con un determinado pulso narrativo. Es decir, todos estos elementos que hacen que evidentemente el presupuesto sea muchísimo más holgado, porque seguramente el director tenga más tiempo para rodar la película y por lo tanto más tiempo para planificarla. Esta película, que ya os digo, yo considero que es la mejor película de fantaterror de todos los tiempos, es una película que además, con el tiempo, ha ganado, como la mayoría de películas del fantaterror, un mayor prestigio que en el mismo momento, que en el mismo año, en 1972, cuando se estrenó, ya que recibió una serie de críticas, pues, poco entusiastas, vamos a decirlo así. La crítica española nunca trató bien ya no solo el fantaterror, sino el cine de género en general, habitualmente. La película que vamos a comentar esta noche, que yo considero que es la gran joya del fantaterror de todos los tiempos y que es una pequeña obra maestra del cine español, es nada más y nada menos que Pánico en el Transiberiano, del director Eugenio Martín, y protagonizada o con un elenco de actores absolutamente maravilloso: Christopher Lee, Peter Cushing, Telly Savalas, Silvia Tortosa, Helga Liné, Alberto Mendoza y un gran actor secundario del cine español que yo creo que ha hecho decenas y decenas de películas, pero siempre como actor secundario en muy pequeños papeles, llamado Víctor Israel. Un actor, vamos a decirlo, así decirlo, muy peculiar dentro del cine español, pero que estuvo como actor de reparto prácticamente, se puede decir, que en cientos de producciones. Yo a Víctor Israel pues le he visto tanto en cine como en televisión, como en teatro, en muchísimas producciones. Pero realmente el punto fuerte que tiene Pánico en el Transiberiano evidentemente es el elenco. Contar en una película española o coproducción realmente entre el Reino Unido, Inglaterra y España, con Peter Cushing y con Christopher Lee, que eran las dos estrellas más fulgurantes de la Hammer en aquellos momentos, en 1972, era todo un lujo que muy pocos directores españoles, y muchísimo más en lo que se refiere al género del fantaterror, podían permitirse el lujo de tener en su película. Siempre aquí pues contamos con una serie de actores y de actrices para el fantaterror que, digamos, eran como muy autóctonos, eran como muy de la cultura pop española. Sin ir más lejos, Paul Naschy es la cabeza, ya no solo pensante, sino evidentemente el mayor exponente del fantaterror. Pero contar con dos grandísimos actores de la talla de Christopher Lee y de Peter Cushing realmente elevaba la producción pues a límites, mejor dicho, a cotas de calidad que no tenían las demás películas del fantaterror. Al igual que os dije en el anterior vídeo
de La Roca, de Michael Bay, que la presencia de ese trío protagonista, que era Sean Connery, Nicolas Cage y un maravilloso Ed Harris, eleva la producción por encima prácticamente de la mayoría de producciones de Michael Bay, se puede decir aquí sin temor a equivocarse que este trío protagonista, nuevamente un trío protagonista, formado por Christopher Lee, Peter Cushing y Telly Savalas, al igual que en La Roca de Michael Bay, eleva realmente la calidad de la película por encima de la media de la calidad de producciones del fantaterror de aquella época. Es decir, contar con estos dos grandes monstruos de la interpretación y luego respaldados por Telly Savalas, que también era un actor de carácter realmente importante desde finales de los 60 y durante todos los años 70, y con grandes estrellas del fantaterror de la época, sin ir más lejos, con Helga Liné, que trabajó con Paul Naschy y con otros tantos directores para el cine de género en España, pues realmente teníamos un elenco absolutamente de lujo. Y es sin duda el punto fuerte que tiene realmente Pánico en el Transiberiano. Esta película realmente no nació desde un guión original como un proyecto como las demás películas de fantaterror. Es decir, evidentemente tuvo un guión inicial, pero según Eugenio Martín, el director de esta producción, el director también de otra grandísima película de fantaterror, que fue Una vela para el diablo, una película que ya comentaré posteriormente dentro de esta misma sección, otra excelente película, pero que yo creo que Pánico en el Transiberiano está por encima de esta producción, según Eugenio Martín, realmente la idea de Pánico en el Transiberiano no partió de una historia en un principio, sino que Eugenio Martín había salido de un rodaje de una película que era, si mal no recuerdo, El tesoro o el desafío de Pancho Villa, algo así parecido, era algo sobre la temática de Pancho Villa. Y habían utilizado para la producción la maqueta de un tren realmente extraordinaria. Además, no una maqueta normal tipo Ibertren o tren de juguete, sino una maqueta que las llamaban miniaturas, pero podían llamarse perfectamente maxituras, porque el tren era, los vagones, la locomotora, era una maqueta bastante grande. Todo ello, evidentemente, dirigido, pues a distancia, seguramente dirigido, pero una maqueta realmente grande y preciosa, según el propio Eugenio Martín. Y el productor, pues debido a que se habían gastado muchísimo dinero en la elaboración de esta maqueta, le propuso a Eugenio Martín la creación de una nueva película que estuviese basada o que el desarrollo fuera en el interior de un tren o que el tren fuera también como un elemento protagónico realmente. Y dentro de la producción del fantaterror es como surgió la idea de realizar Pánico en el Transiberiano, es decir, como una película de horror cuyas actuaciones, cuyos acontecimientos se desarrollan dentro de lo que es el mismo tren. Además que tengo que deciros, si me permitís el inciso, que Pánico en el Transiberiano es realmente una película hoy en día ya de culto que ha tenido numerosas influencias en lo que es el cine de horror moderno. Sobre todo en una película que creo que recordar que es del año 79 o 80, de principios de los 80 o finales de los 70, que fue El tren del terror, una película que además contaba dentro de su elenco protagonista, si mal no recuerdo, con Jamie Lee Curtis. Una película también que se basa, o que tiene el argumento, o que está basada dentro de lo que es la historia con un asesino dentro de un tren que prácticamente va matando poco a poco a todos los que están dentro del tren, los que realizan un viaje. Creo que era sobre un viaje de unos amigos, era en plan slasher la película realmente. Y esa película, El tren del terror, tiene un antecedente muy importante que era Pánico en el Transiberiano. Es decir, Pánico en el Transiberiano dentro de lo que es la producción de horror, ya no solo dentro del fantaterror en España, sino la producción de horror dentro de los años 60 y también de los años 70, evidentemente, fue una película muy importante. Fue una película que, aunque aquí la crítica no la recibió muy bien, fue una película que caló muchísimo en la imaginación de todos aquellos directores que quisieron realizar películas de terror y de horror, hasta cierto punto de horror gótico, aunque no se puede decir que Pánico en el Transiberiano sea una película de horror gótico. No tenemos elementos de horror gótico como puedan ocurrir en películas como El retorno del hombre lobo, o El gran amor del conde Drácula, o como El jorobado de la morgue, sin ir más lejos, o como Las vampiras. Pero esta película sí que, digamos que funciona no como una película de horror gótico, sino como una mezcla muy hábil de géneros. Me explico. Entrando ya de lo que es el argumento de Pánico en el Transiberiano, como no nació realmente como una película desde un punto de vista en un principio de fantaterror, sino que para aprovechar, digamos, la maqueta y la escenografía de una película anterior que había sido El tesoro o el desafío de Pancho Villa,
realmente la elaboración del guión pues, es una gran referencia a numerosos géneros cinematográficos. Me explico. La película, dentro de un punto de vista argumental, comienza con una expedición de un antropólogo, interpretado por Christopher Lee, en Manchuria, en China, en el año 1906, si mal no recuerdo, en plena época eduardiana. Y Christopher Lee, como antropólogo, guía una expedición y entonces se encuentran en una caverna, pues un ser, digamos, un vamos a decir, ¿cómo lo llaman en la película? Si me disculpáis, os lo digo ahora mismo. Vamos a ver. A un antropoide, según lo dice aquí lo que es la contraportada de la película. Encuentran a un ser parecido, a mí me recuerda mucho a un Yeti o a un Bigfoot, un Sasquatch, algo así parecido. Vamos, un ser antropoide, completamente congelado. Y lo que es la expedición de Christopher Lee, coge esta criatura y, debido pues, a las altas temperaturas, continúa congelada, pero se la quiere llevar a Moscú. Se la quiere llevar pues, para estudiarla a fondo. Es decir, que el inicio de la película, si os dais cuenta, es como una película realmente de aventuras. Es decir, es una expedición con un antropólogo a la cabeza que descubre una criatura que él quiere estudiar. Es decir, como si fuera un científico. Es como si, sin ir más lejos, cambiando un poquito los roles, nos encontramos, si os lo imagináis, a Indiana Jones con una expedición en una selva, o en la estepa rusa, o pueda ser en Manchuria, o pueda ser en el Everest, o pueda ser en el Himalaya, donde sea, y encuentra una criatura, e Indiana Jones, como es, digamos, un arqueólogo, pues también le gustaría pues un poco estudiar todo aquello, esa frase que decía siempre de esto debería estar siempre en un museo. Es decir, que el comienzo, se puede decir que es un comienzo muy clásico de las películas de aventuras. Pero luego, posteriormente, continúa siendo una película de suspense. Porque tenemos una criatura que está prácticamente dentro de un arcón, donde le ha metido Christopher Lee, donde le ha metido toda la expedición, se lo llevan dentro de un tren, y dentro del tren empiezan a ocurrir una serie de misteriosos fallecimientos, misteriosas muertes, y en el que las víctimas aparecen con los ojos completamente en blanco, sangrando, y con una cara de espanto y de horror, como si hubieran visto pues algo totalmente terrorífico en el momento de su muerte. Entonces, de ese momento, de ese desarrollo de película de suspense, pasamos posteriormente al más puro género de horror. Porque claro, de lo que empieza siendo una suposición, termina siendo algo completamente palpable, porque ya hay un monstruo, ya hay asesinatos, y por lo tanto el pánico, evidentemente como reza el título de la película, se apodera de lo que es la muchedumbre. También tiene una serie de pinceladas de ciencia ficción, porque es que la criatura es una alienígena, pero no es una alienígena común y corriente. No voy a destraparos más de lo que se refiere al origen de esta criatura y a lo que son sus poderes, porque realmente sería profundizar mucho en lo que es la película y revelaros demasiados spoilers, por así decirlo. Si no habéis visto Pánico en el Transiberiano, si os gustan las películas de suspense, con algún toque a lo Alfred Hitchcock, pero con referencias ineludibles al cine de la Hammer, Pánico en el Transiberiano es vuestra película. Pero no quiero desarrollar las pinceladas de ciencia ficción que tiene esta película, porque realmente son muy notables. Es más, las pinceladas de ciencia ficción me recuerdan hasta cierto punto a otra película de la Hammer que se llamó ¿Qué sucedió entonces?, protagonizada por Andrew Keir y dirigida por Roy Baker. Ya la comentaré dentro de la sección de la Hammer, porque es una de las grandes películas delirio, vamos así a decirlo, de los años 60 dentro de lo que es la ciencia ficción internacional. ¿Qué sucedió entonces?, que pertenece a una trilogía de la Hammer, que es la trilogía del Dr. Quatermass, es realmente la mejor película de toda esa trilogía del Dr. Quatermass. Ese vídeo será, mejor dicho, la película, la reseña de qué sucedió entonces, será una reseña muy amplia, porque es una película muy densa, muy compleja. Una película que empieza también pues como una película, digamos, de ambiente contemporáneo, pero que luego termina siendo una película de terror con pinceladas de ciencia ficción, exactamente igual que le ocurre a Pánico en el Transiberiano. Además, Pánico en el Transiberiano no esconde, sobre todo Eugenio Martín, del cual ahora hablaremos un poquito, Eugenio Martín no esconde las referencias que tiene tanto visuales como sonoras la película. Evidentemente la película, por su puesta en escena elegante, muy británica, vamos así decirlo, muy british, con ese toque que le da Christopher Lee, Peter Cushing, sobre todo con un pequeño chiste que hay a lo largo de la película, cuando dice el jefe de policía dentro de lo que es el tren, les dice, es que ustedes pueden ser el monstruo.
Y dice Peter Cushing, dice, imposible, nosotros somos ingleses, como si los ingleses estuviesen, digamos, limpios, inmaculados e imperturbables a todo el mal ajeno o todo el mal del mundo. Pero bueno, digamos que es como un chiste muy británico que Eugenio Martín se encargó de incluir o de exponer, de filmar en la película, digamos como una liberación a la tensión que está viviendo el espectador dentro de lo que es la película. Pero todo lo que es la dirección artística, la escenografía, el vestuario nos recuerda muchísimo a las películas de la Hammer. Sobre todo, fijaos en lo que son los peinados y el maquillaje que llevan las dos protagonistas femeninas, Helga Line y Silvia Tortosa, que es totalmente deudoras de las películas de la Hammer. Es más, si veis vosotros el maquillaje, el peinado que llevan actrices como por ejemplo como Barbara Shelley en Drácula, Príncipe de las Tinieblas de Terence Fisher del año 65, os daréis cuenta que tiene muchísimos puntos en común con el vestuario y también con el maquillaje y la peluquería, el peinado de peluquería que lleva Silvia Tortosa. Prácticamente son idénticos. Es decir, Eugenio Martín no esconde las referencias visuales a la Hammer en esta película por ninguna parte. Ya no solo por tener a los dos actores que habían hecho de la Hammer el mayor estudio en producciones de horror gótico de todos los tiempos, sino que además, en ese sentido, filma a las actrices, digamos, con esos primeros planos, con esos planos medios que también Terence Fisher les sabía dar. Y luego también, desde el punto de vista visual, pero sobre todo desde el punto de vista de banda sonora, de partitura, esta película está muy influenciada por los spaghetti western. Además, Eugenio Martín fue un director que también filmó a lo largo de su carrera algún spaghetti western que otro. Por lo tanto, evidentemente, las influencias que tiene el spaghetti western en esta película son más que evidentes. Desde un punto de vista visual, Pánico en el Transiberiano tiene referencias del spaghetti western en los primeros planos de los ojos y también de los rostros de los personajes. Es decir, no solo Sergio Leone y ahora Quentin Tarantino eran capaces de sacar primeros planos de los rostros y de los ojos de los protagonistas. Es más, yo voy a decir algo que a lo mejor va a chirriar a muchos de los que estoy viendo este vídeo, pero me atrevería a decir que algunos de los primeros planos o planos de detalle del rostro y de los ojos de los personajes de esta película son superiores a los que hacía Sergio Leone. Y eso que estamos hablando de Eugenio Martín, un director español, y yo no me considero en absoluto un gran, lo sabéis, un gran admirador del cine español. Pero todo hay que decirlo. Aquí Eugenio Martín, además, para lo que son los primeros planos de los ojos de las víctimas, cuando se quedan con los ojos en blanco completamente, Eugenio Martín hace, digamos, no tiene en cuenta efectos especiales prácticos, pero sí que hace, digamos, un elemento vamos a ver cómo os lo diría yo. Lo que sí tiene en cuenta, o lo que hace, para ir cambiando como los ojos, las pupilas de las víctimas, hasta que aparecen con los ojos en blanco, es ir desenfocando lo que es el primer plano de las víctimas, y en cada desenfoque, cuando se vuelve a enfocar con perfecta nitidez la imagen, las pupilas de los ojos de las víctimas, del monstruo, van cambiando. Entonces no tiene que hacer ningún efecto óptico en el que las pupilas de los ojos estén cambiando y que se note la transición entre unos y otros, como sí hacía Terence Fisher, o como sí hace muchas veces Sergio Leone cuando quiere mostrar primeros planos de ojos, pero quiere mostrar diversas expresiones. Aquí lo que hace Eugenio Martín es primero enfocar la imagen, mostrando el rostro de la víctima, atacada por la criatura del film, completamente desencajada por el horror, por lo que está viendo, por lo que le están atacando. Y luego desenfoca la imagen y cuando la vuelvo a enfocar, los ojos están más pálidos y empiezan a surgir sangre de los ojos, también de la nariz y de la boca. Sobre todo de los ojos. Vuelve a desenfocar la imagen y en un enfoque final ya vemos el rostro completamente desencajado de la víctima, los ojos completamente en blanco y las cuencas de los ojos, o mejor dicho, las mejillas de la cara, completamente sangrando por todas partes. Pero prácticamente se puede decir que la cámara no se ha movido del rostro de la víctima. Es un efecto óptico, o mejor dicho, un efecto que Eugenio Martín consigue sin efectos especiales, sin efectos rimbombantes de primeros planos de detalle, sino que lo consigue, digamos, a un efecto muy sencillo, que es el desenfoque de la imagen. Lo que nos da a entender que Eugenio Martín era un director con muchísimos recursos visuales y narrativos para solventar lo que eran los problemas técnicos que el presupuesto no podía tener.
En vez de utilizar efectos ópticos u efectos especiales, como hacían otros directores, lo que hacía, evidentemente, era desenfocar la imagen y mostrar poco a poco lo que es la agonía de la víctima. Y además es que cuando las víctimas están falleciendo, de fondo se oye el silbato del tren como si fuera el grito de la víctima. Pero la víctima, como la criatura la coge prácticamente del cuello, la está ahogando, o no puede gritar, o a lo mejor seguramente el grito está ahogado por el ruido y el traqueteo del tren, lo que hace Eugenio Martín es incorporar el sonido del silbato del tren como si fuera el grito del propio tren o de la propia víctima que lo está sufriendo. Es decir, Pánico el Transiberiano es una película realmente de detalles. Yo siempre dentro del fantaterror, Pánico en el Transiberiano la he visto como una película en el que los detalles de director están muy bien escogidos, están muy bien solventados. Es una película que, según el propio Eugenio Martín, no tuvo grandes problemas en la filmación de la misma. Pero yo creo que la pericia de Eugenio Martín dio a esta película, digamos, una capa, vamos así decirlo, como un envoltorio muy sólido, con una narrativa además muy solvente. Y además, las influencias también del spaghetti western, ya no solo los primeros planos de los personajes y los detalles de los ojos, está en el apartado sonoro. El principal tema, o mejor dicho, el tema principal de lo que es la película, digamos que está resuelta con silbidos, como si fuera la partitura de la trilogía del dólar de Ennio Morricone, en el que los silbidos, la música de los silbidos, no la música de los silbidos, me explico, los silbidos tarareando una partitura o un tema de la banda sonora estaba a la orden del día. Aquí prácticamente desde los primeros títulos de crédito, la banda sonora, según la escuchamos, son silbidos constantemente. Evidentemente todo eso bebe mucho del spaghetti western. Y el spaghetti western tuvo como origen, según el especial de spaghetti western que aquí hice también en el canal, digamos, las partituras de Ennio Morricone solventadas, o mejor dicho, dentro de lo que fue la trilogía del dólar de Sergio Leone, las partituras de Ennio Morricone en el que el silbido está omnipresente en todas estas películas. Por lo tanto, lo que hace Eugenio Martín es tirar de una serie de elementos que ya habían puesto realmente sobre la mesa tanto Sergio Leone como Terence Fisher, y los hace suyos. Les da una nueva aproximación, les da una nueva dimensión dentro de la película y aporta a todo ello una personalidad mucho más contundente, con un peso específico mucho más grande dentro de lo que es la producción del fantaterror. Por eso yo creo que Pánico en el Transiberiano es la mejor película del fantaterror de todos los tiempos, porque no solo detrás de las cámaras hay un director que realmente sabe perfectamente cómo solventar los problemas de la película, sino que también hay un director que realmente nos ofrece una serie de elementos estilísticos, narrativos, visuales, sonoros, que evidentemente parten como base de otros temas, de otras películas, de otras productoras, pero les da un empaque nuevo, algo más original. Además, nada más ver Pánico en el Transiberiano te das cuenta que incluso la paleta de colores, la puesta en escena, todo lo que es el carácter audiovisual, todo lo que es el empaque audiovisual de la película, tiene referencias británicas de la Hammer y también italianas de Sergio Leone. Es decir, en ese sentido, no es una película de horror gótico, como os he dicho al principio del libro, no es las películas del Hombre Lobo, no es El Gran Amor del Conde Drácula, no es La Venganza de la Momia, no es El Jorobado de la Morgue. Es una película que abarca mucho más. Es una película que tiene aventuras, que tiene horror, que tiene ciencia ficción, que tiene suspense. Es una película más completa dentro de un guión muy sencillo. Uno de los grandes aspectos que hacían también grandes, valga la redundancia, las películas de fantaterror, es que estaban basadas en historias muy sencillas, pero que se iban enriqueciendo, digamos, por toda la cinefilia que sus directores querían dar a la producción. Y Pánico en el Transiberiano en ese sentido no es una excepción. Pánico en el Transiberiano tiene mucha cinefilia detrás, tiene mucha carga de otras producciones, de otros directores y otras grandes influencias que ya os digo, Eugenio Martín hace realmente suyos. Eugenio Martín también era un director que además, dentro de lo que fue su dilatada carrera cinematográfica, empezó a principios de los años 60, fue además ayudante de dirección de Nicolas Ray, ni más ni menos. Y además que ayudó a Nicolas Ray, aquí en España, sin ir más lejos,
en producciones como Rey de Reyes y como 55 días en Pekín, a veces no acreditado, pero que siempre estuvo ahí. Evidentemente, de un director de la talla de Nicolas Ray, imaginaos si Eugenio Martín no absorbió muchísimo conocimiento. Es más, yo creo que la puesta en escena tan contundente que tenía Nicolas Ray respecto a personajes muy exacerbados, con ciertos tintes incluso de locura, está también en la puesta en escena de las películas de Eugenio Martín. Por ejemplo, el personaje de Christopher Lee no es un científico al uso, tiene un determinado carácter. Por ejemplo, cuando le vemos en la estación que él va a entrar y le dice el que vende los billetes que no tiene billete para él lo que hace es apartarle, o sea, tirarle todas las cosas que tiene dentro de lo que era su escritorio, se le queda mirando y es cuando entran estos, digamos, la policía ahí en China diciendo que tenían que escoltar a este antropólogo hasta Moscú. Y cuando dice este señor, el que le vende el billete, dice, sí, sí, creo que tengo su billete aquí. Es decir, el personaje de Christopher Lee muestra cierto carácter, es un personaje muy férreo, muy duro, con un carácter también muy reservado durante toda la película, hasta que evidentemente no tiene más remedio que ir diciendo cuáles eran las características de esa criatura que tenía ahí dentro para luego ir viendo cómo pueden ir combatiéndola con ese antropólogo, que es el otro antropólogo de la película, que es interpretado por Christopher Lee, por Peter Cushing, con un duelo interpretativo muy interesante. En la mayoría de películas también en que los protagonistas son Christopher Lee y Peter Cushing, siempre nos enfrentamos, o siempre tenemos, mejor dicho, un duelo interpretativo, ya fuera en Drácula, en La maldición de Frankenstein, en El perro de Baskerville, en La momia, las decenas y decenas de películas que estos dos grandes actores protagonizaron juntos. No solo en las películas de la Hammer protagonizaron, es decir, estuvieron los dos juntos. También cabe reseñar unas cuantas más. Pánico en el Transiberiano es una de ellas. Se nota mucho la química que hay entre ellos y el bueno hacer y sobre todo lo bien que se llevaban, porque es que además se compenetran estupendamente. Por ejemplo, hay una secuencia dentro de lo que es el vagón del tren, el vagón donde estaba también Victor Alexander, es decir, el encargado de lo que eran los paquetes y todo lo que eran las posesiones que tenían las personas que iban dentro del tren. Y Peter Cushing le dice, en el vagón donde va la criatura que va en esa caja con esos candados, le dice a Christopher, le dice, vamos a ver qué es lo que hay ahí dentro, que ha provocado el fallecimiento del Victor Alexander, mejor dicho, de Víctor Israel, digo yo, del que está a cargo de todos los paquetes y de todas las posesiones de los que viajen en el tren. Dice, ¿qué es lo que realmente llevaba usted dentro de esa caja? Con una cara completamente descompuesta, con una mirada muy incisiva. Pero Christopher Lee sabe darle la réplica a Peter Cushing manteniendo, digamos, la compostura. Si Peter Cushing está un tanto, digamos, desaforado en alguna secuencia, Christopher Lee, para contrarrestarle, digamos que está serio, que está dubitativo, que está en ese momento que no sabe lo que decir, porque ni él sabe las características de la criatura que lleva dentro. Y también en contraposición, cuando Christopher Lee, digamos que se hace o se adueña de lo que es la secuencia, Peter Cushing está como complemento a la misma. Es decir, son dos actores que se complementan perfectamente. Según, ya os digo, Eugenio Martín, prácticamente no tuvo ni que dirigirles durante toda la producción, porque es que ya tenían un grado de compenetración absolutamente perfecto y se comportaron como dos perfectos caballeros. Realmente yo creo que casi Eugenio Martín, yo creo que aprendió más de cine de Peter Cushing y de Christopher Lee que al revés, que viceversa. Suele ser al revés, es decir, los actores se enriquecen, digamos, del conocimiento del director. Pero claro, Peter Cushing y Christopher Lee llevaban haciendo cine pues prácticamente desde principios, desde 1950, 1951, 52. Eugenio Martín empezó a filmar cine pues prácticamente a mediados de los años 60. Es decir, Christopher Lee y Peter Cushing ya eran dos personalidades muy grandes dentro del cine cuando Eugenio Martín les convocó para la película. También para Pánico en el Transiberiano, lo que fue el rodaje, fue un rodaje en ese sentido cargado un poquito de tristeza, ya que Peter Cushing realmente había pues enviudado pues pocos meses antes, hacía muy poquito tiempo. Y bueno, él llegó pues más impulsado por las ganas de participar en la producción porque Christopher Lee le animó a ello. Él dijo, Christopher Lee, oye, tienes que participar en este proyecto, tienes que evadirte un poquito, yo te voy a ayudar.
Y Peter Cushing, llevados muy poquitos días aquí en Madrid, quiso volver otra vez para Inglaterra, a lo que Christopher Lee dijo, no, oye, venga, vamos a plantear aquí lo que es la película, vamos a planificarla, vamos a ensayar, y eso ya a Peter Cushing le dio un poquito de... para intentar evadirse. Es más, durante el rodaje de Drácula y las mellizas de la Hammer de 1971, ya la mujer de Peter Cushing ya estaba muy gravemente enferma. Prácticamente yo creo que falleció al muy poco de terminar esta película o durante esta película. Y Peter Cushing realmente, hay algunos momentos en Drácula y las mellizas que, realizando extraordinario papel, porque era siempre muy profesional, actor muy profesional, en algún momento parece que no está dentro del personaje propiamente dicho. Y en esta película se ve lo demacrado que estaba y los kilos que había perdido respecto de Drácula y las mellizas, donde estaba un poquito más, no vamos a decir rellenito en ese sentido, porque Peter Cushing siempre fue un hombre muy delgado. Pero se ve, digamos, lo demacrado y el sufrimiento en el rostro de Peter Cushing desde Drácula y las mellizas a esto, como se llama, a Pánico en el Transiberiano. Evidentemente había enviudado y su mujer prácticamente lo era todo para él. Yo os digo que fue un rodaje que estuvo en ese sentido marcado un poquito por la tragedia. Desde un punto de vista argumental, se puede decir que Pánico en el Transiberiano, ya os digo, funciona con una muy hábil mezcla de géneros, pero es la historia realmente de los dos antropólogos, interpretados por Christopher Lee y por Peter Cushing, que tienen esta criatura y que esta criatura tiene una serie de poderes que le van a permitir seguir como manteniéndose a lo largo del tiempo. Esta criatura realmente bajó a la Tierra en forma de un ente y que se fue transformando o que fue pasando como de ser vivo en ser vivo, como fagocitándoles en forma de células, en forma de... prácticamente desde el principio de los tiempos de la humanidad. Por eso al final de la película, cuando Christopher Lee está a punto de matar a esta criatura, la criatura se revela diciéndole, es que si me matas, destruirás prácticamente todo lo que es la historia de la humanidad de tu mundo. De ahí a que la película Pánico en el Transiberiano os diga que tiene unas pinceladas de ciencia ficción absolutamente maravillosas. Dentro de lo que es el elenco también femenino, tenemos a Silvia Tortosa y a Helga Linné. Silvia Tortosa, tengo que deciros que es una de las actrices, digamos, más polifacéticas dentro de lo que ha sido ya no solo el cine, sino el teatro y la televisión de los años 60, 70 y también 80. Una actriz muy camaleónica, una actriz de una belleza formidable y que aquí ya os digo, Eugenio Martín la retrata siempre con una cámara que parece que está enamorada de la actriz. Su gran belleza, su juventud, porque Silvia Tortosa estaba jovencísima en esta película, prácticamente hace pues como el papel de una protagonista de una película de la Hammer. De ahí que esta película tenga tantas referencias a la productora británica. Y luego tenemos a una de las grandes damas del fantaterror español, que fue la alemana Helga Linné, alemana afincada aquí en España, ha vivido aquí en España toda su vida. Creo que actualmente reside en Mallorca, no me hagáis en ese sentido mucho caso. Pero que Helga Linné pues participó en numerosas otras producciones de cine fantástico del fantaterror de la época. Por lo tanto, tenemos un elenco de actores absolutamente extraordinario. Tengo que deciros que dentro de lo que es la parte técnica, ya os he dicho anteriormente que lo que era el tren era una inmensa maqueta. Pero Eugenio Martín lo que utiliza las secuencias del tren es como elemento de transición entre secuencia y secuencia, dentro de lo que es la misma película, entre secuencia y secuencia importante. Ya os he dicho que además Eugenio Martín sabe perfectamente cuándo cortar una secuencia y meter un plano del tren, una muy breve secuencia de unos segundos con el tren, que le sirve de transición para cambiar de una secuencia a otra, de un personaje a otro, de una situación a otra, dentro de la película. El tren, realmente dentro del film, de Pánico en el Transiberiano, es un protagonista más. La película, además, se rodó la mayor parte, pues aquí en Madrid. Se rodó aquí en Madrid, en la Sierra de Navacerrada, los exteriores, bueno, los poquitos exteriores que tiene, pero lo que es al principio de la película, todo lo que es la estación, cuando vemos a tanta muchedumbre entrando al tren, con todo el humo de lo que es la locomotora, eso se rodó en una estación que está muy cerquita de donde yo aquí vivo, que es en la estación de Las Delicias, la estación de Delicias aquí en Madrid. Hoy en día es el Museo del Ferrocarril aquí en Madrid. Además que yo he estado recientemente porque, si me permitís el inciso, en esta estación hay una serie, se celebran una serie de, no de exposiciones, sino de mercadillos del juguete vintage, del juguete retro,
creo que son los sábados o los primeros domingos de cada mes, ahí os dejo el dato, pero que yo he reconocido perfectamente la Estación de Delicias, porque además en una de las secuencias uno de los personajes, Alberto de Mendoza, que interpreta a un monje, que prácticamente se puede decir que es un trasunto de Rasputín, con una tiza dibuja una cruz en lo que es el suelo. Y los adoquines del suelo son exactamente los mismos. Y diréis, bueno Mario, es que no solo por los adoquines, porque pueden aparecer muchas otras estaciones, es que luego hay una serie de travelings en esa secuencia al principio de la misma, donde los personajes están entrando y saliendo de una serie de portalones con unas cristaleras que son exactamente las mismas que hay hoy en día en la Estación de Delicias. Es decir, la Estación de Delicias sirvió realmente como gigantesco decorado para todo el inicio de la película con todos aquellos extras, es decir, para la estación de Manchuria dentro de lo que es el film. Realmente la mayoría de películas del fantaterror se rodaron a caballo entre Madrid y Barcelona. Muchas veces aquí, mucho más en Madrid, sobre todo las películas de Paul Naschy, en el castillo de San Martín de Valdeiglesias, en la Sierra de Madrid, aquí de Guadarrama, en la Sierra de Navacerrada, que forma parte de la Sierra de Guadarrama, que prácticamente es la misma, es lo mismo decirlo. Y bueno, la verdad es que yo al ver la secuencia del principio de la película, de lo que es el tren en la Estación de Delicias es perfectamente reconocible. Evidentemente en 1972 la Estación de Delicias todavía no era un museo del ferrocarril y de ahí salían trenes, evidentemente, para la Sierra de Madrid y para toda España. Pero vamos, yo siempre que veo Pánico en el Transiberiano recuerdo perfectamente la Estación de Delicias porque yo de niño la conocí con... yo nací en el 78, la conocí con con los trenes saliendo de esa misma estación. Hoy en día, ya os digo, prácticamente 40 y tantos años después, está convertida en lo que es hoy en día el Museo del Ferrocarril, que además yo he ido visitando en numerosas ocasiones. Además de lo que es el argumento, la parte técnica de la película, yo os he dicho que es fundamentalmente muy superior a lo que era el fantaterror por regla general. Es decir, en las películas de fantaterror, yo os he dicho, y sobre todo en aquel especial que hice, siempre estaban, marcadas por la falta de presupuesto. Pero aquí yo os he dicho que el fantaterror aquí, o mejor dicho, Pánico en el Transiberiano, es una película de fantaterror que prácticamente puede pasar por una película de mucho mayor presupuesto. Puede pasar como una película perfectamente de la Hammer. Y por su ambientación y su puesta en escena es muchísimo mejor película que muchas de las producciones de los años 30, de los años 40 de la Universal. No os estoy diciendo a lo mejor que Pánico en el Transiberiano esté en calidad a la altura de las producciones que protagonizaron Boris Karloff o Bela Lugosi, pero sí de otra serie de producciones que en los años 40 ya no gozaron de tanta popularidad. Pero sin duda alguna Pánico en el Transiberiano es una de las mejores cintas de terror españolas de todos los tiempos, ya no solo realmente por todo lo que es su empaque, por su puesta en escena, por su hábil mezcla de géneros, por una banda sonora que además estaba compuesta por John Cacavas, que era un compositor amigo personal de Telly Savalas, uno de los protagonistas de la película, y que además también actuó en otras películas de Eugenio Martín. Además, la banda sonora, yo creo que os lo dije esto en el vídeo de la introducción del fantaterror, muchas de las bandas sonoras que se componían realmente para las películas de fantaterror eran partituras, composiciones que ya estaban escritas, es decir, digamos que los productores, por la falta de presupuesto, y los directores, tiraban de bandas sonoras que ya estaban ahí como, digamos, como en el baúl de los recuerdos. Es decir, formaban parte ya de una serie de partituras que ya estaban escritas, ya habían presentado en otras películas, con pequeñas modificaciones. Pero Pánico en el Transiberiano es una película que tiene, para ser una película de fantaterror, una banda sonora original. Lo que le da, evidentemente, una superioridad muchísimo mayor a las demás películas del fantaterror. Siempre la música o la banda sonora de las películas del fantaterror fue, digamos, uno de los puntos en contra, o vamos así decirlo, que no estaba muy bien acoplado a las películas de horror gótico que querían expresar los directores del fantaterror, porque la banda sonora no era o no estaba realizada con mucho esmero. Eran bandas sonoras que ya estaban como mezcladas las unas con las otras, es decir, no eran composiciones originales. Pero la banda sonora de John Cacavas para Pánico en el Transiberiano, además que tiene muchas reminiscencias, los silbidos que os he dicho, digamos que es una banda sonora particular. Es decir, es una partitura original y le da mucha más contundencia y más peso específico a esta producción.
Dentro de lo que es el film, ya os digo que lo que es la economía narrativa, la economía de medios, para la puesta en escena, para el diseño de producción, es un punto a tener en cuenta. En la película, si os fijáis, los decorados se reconvierten para ser diferentes estancias. Realmente la película no tuvo mayores decorados que el interior de un vagón, lo que es el interior del vagón, realmente donde están todo lo que es el equipaje, lo que son las personas que viajan en el tren, y luego también todo lo que son algunos pequeños compartimentos con un pequeño pasillo para entrar en esos compartimentos. Pero realmente lo que tiene la película es no una gran cantidad de decorados, pero Eugenio Martín ya os he dicho que tiene la pericia suficiente para reconvertir los decorados y hacerlos que sean diferentes estancias. Eso, por ejemplo, lo hizo muchísimo, esa economía de medios, lo hacía mucho, si me permitís el inciso, lo hacía mucho Howard Hawks. Howard Hawks, por ejemplo, en Río Bravo, no tuvo más que o el decorado de un salón, el decorado del típico salón del oeste, el interior de la cárcel y una calle de lo que eran las 4 casas de un pueblo. Nada más. Es decir, para crear una obra maestra no hace falta tener unos decorados ampulosos con 200.000, que también, si eres un muy buen director, lo puedes crear. Pero para crear una joya de un género, la economía de medios o saber gestionar los medios es muy importante. Eugenio Martín lo que hizo en esta película es demostrar que es un director de economía de medios. Es un director que con poco que hacer, con poco presupuesto, puede forjar una joya, dando movimientos de cámara, dando una puesta en escena, basándose en la interpretación de los personajes y teniendo ciertas habilidades dentro del guión para pensar o hacer pensar a lo que es realmente el espectador, que estamos ante una muy hábil mezcla de géneros. Para mí, Pánico en el Transiberiano es una película modélica, ya no solo dentro del fantaterror, sino del cine de terror en general. Es una película que tiene además unas dosis, a ver cómo os lo diría yo, una dosis de sangre, de gore, no voy a decir, evidentemente gore no es muy sanguinolenta, muy bien estudiadas. Es una película que utiliza la sangre solo en momentos puntuales, pero es una película cuyo grado de detallismo está tan estudiado que lo que es el terror realmente surge de los personajes dentro de las situaciones. Es decir, no es una película de terror como las de hoy que nos están dando un susto detrás de otro. Es una película de ambiente con tensión constante, porque Eugenio Martín juega mucho al factor sorpresa dentro de la narración de la película. Me explico. Nosotros sabemos que hay una criatura dentro de un tren que tiene numerosos vagones, pero que nosotros realmente vemos que son muchos, cuando solo teníamos 2 o 3 decorados nada más. Pero Eugenio Martín se las ingenia para que los personajes estén dentro de los decorados, los filme, para el espectador esos decorados, ese decorado parece que son muchos, los personajes parece que son más, pero que realmente eran muy poquitos en la realidad, transformado en la imaginación del espectador de que es mucho más. Y además juega con el factor sorpresa al no situarnos a la criatura en un punto determinado, sino que la criatura va como saltándose diferentes vagones, diferentes situaciones, diferentes estancias, para ir siempre como escondiéndose en las sombras. Nunca le localizamos. Ahí está el elemento sorpresa para que el espectador esté como dentro de un gran laberinto que es ese tren, en donde las sombras, en donde el suspense y el terror no sabemos dónde va realmente a surgir. Dentro de una puesta en escena siempre muy elegante y muy sofisticada. En el diseño de vestuario lo vemos. Es decir, Pánico en el Transiberiano es una película que se nota que tiene un director detrás que no varía el ritmo, es decir, no cae en el desinterés en ningún momento. El pulso narrativo está muy bien estudiado, lo que es la planificación también está estudiadísima, los primeros planos, los detalles de iluminación, sobre todo, por ejemplo, para dar más suspense o más terror a la secuencia, es que la criatura ataca, pero siempre tiene que atacar con la luz rebajada. Entonces, los ojos de la criatura se ponen como rojos, y esos ojos rojos es los que atacan, digamos, el cerebro, los ojos y el organismo de las personas que son realmente sus víctimas, provocando esos desenfoques que os he explicado anteriormente para que el primer plano de lo que es la víctima no desfallezca, no caiga, digamos, no cambie de posición la cámara.
y con ese sonido del silbato que es como si fuera el grito de la propia víctima, con esa expresión de terror que tiene. Es decir, si os dais cuenta, Pánico en el Transiberiano es una película que juega muchísimo a tener detalles, a soltarnos como pequeñas perlas narrativas, visuales, sonoras, durante todo lo que es la producción. Y además la partitura, esa de los silbidos que os he dicho anteriormente, digamos, está estudiada como elemento, digamos, incluso dramático. Es decir, la partitura no parece la partitura típica de una película de terror, sino que, como os he dicho, la película empieza siendo una película de aventuras, luego continúa siendo suspense, luego pasamos al terror y con pinceladas de ciencia ficción, realmente engloba muchas cosas. Pero Eugenio Martín tiene tanta pericia para saber lo que quiere mostrar. Él quiere mostrar una película de suspense y de terror, pero de ello no reniega a la aventura en algunos momentos y también a esas pinceladas de ciencia ficción que yo estoy completamente seguro que la película de Rodwood Baker, ¿Qué sucedió entonces?, de la Hammer, juega un papel importantísimo en este film. Ya os tengo que decir, para ir terminando, que Pánico en el Transiberiano es una película de fantaterror modélica. Y ya no solo modélica respecto a cómo maneja el suspense, ya no solo modélica de cómo maneja el terror. Es un terror elegante, porque todo hay que decirlo, Eugenio Martín es un director que tiene una puesta en escena sumamente elegante, sumamente sofisticada, que cuida las interpretaciones. Todo esto también, de ello hablaremos cuando haga la reseña de Una vela para el diablo, que es una película que, digamos, ya tiene un presupuesto mucho más bajito, no tiene un elenco de actores tan ampuloso, pero que el pulso narrativo se sigue manteniendo igual y que tiene soluciones visuales, sobre todo el final de la película, ya hablaremos de Una vela para el diablo posteriormente, realmente que destacan de que Eugenio Martín fue uno de los mejores directores de fantaterror. Y todo hay que decirlo, uno de los mejores directores de cine español de aquella época de principios de los 70. Yo creo que Pánico en el Transiberiano, que hoy en día es una película que goza de una extraordinaria fama, es un título que se le considera de culto más en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, como todas las películas de fantaterror realmente, más que en España. Es una película que hoy en día sigue siendo un modelo para el cine de terror, para muchísimas otras películas que luego se han venido realizando, incluso dentro de otros géneros. A mí me gustaría, hombre, otra referencia que podía tener es la película de Arthur Hiller, El Expreso de Chicago, protagonizada por Gene Wilder y Richard Pryor. Una película que a priori parece que no tiene nada en común con Pánico en el Transiberiano, pero que es una película que también, siendo una comedia, maneja elementos de suspense dentro de lo que es un tren. Y que parece que tiene muchos decorados, pero que realmente también tuvo muy poquitos. Porque Pánico, El Expreso de Chicago es una película que es más de exteriores que de interiores. Pero que los interiores están manejados de una manera muy hábil, muy parecida a la de Pánico en el Transiberiano. Es decir, Horror Express, que fue como se tituló, digamos, en el extranjero, aquí el título original fue Pánico en el Transiberiano, se puede decir que es una película que ya no solo es modélica dentro del cine de género, sino que también sirvió de base y de inspiración a otras películas basadas también o cuya acción transcurre en otros trenes, de otros géneros, de otras épocas e incluso de otros directores de otros países. Pero realmente muy lejos ha llegado la película de Pánico en el Transiberiano. Ya os digo, una película que yo creo que es modélica, es un ejemplo a seguir, es una película de terror que no maneja el susto fácil hacia el espectador, sino lo que hace es mantenerle en el suspense, en duda, hasta el final de la película, donde se nos revela el origen, las circunstancias, las características y los, vamos a decir, llamarlo planes de esta criatura antropomorfa llamado el antropoide, que prácticamente va a sembrar el pánico en este gran tren que es el Transiberiano. Pánico en el Transiberiano, para mí, es sin duda, si no... podría ser muy arriesgado, como he dicho a lo mejor al principio del vídeo, que a lo mejor me he pasado un poco de frenada, que es la mejor película de fantaterror de la historia. Posiblemente lo sea. Porque yo creo que poquitas producciones son tan complejas dentro del fantaterror, con un presupuesto algo más alto de la media, pero también sabiendo aprovechar los pocos recursos que tenían. Era una de las características del fantaterror. Y que Eugenio Martín es un director lo suficientemente solvente que, recopilando lo mejor de otros directores como Sergio Leone, otros directores como Terence Fisher, otras producciones, otras productoras como la Hammer, otros géneros como el Spaghetti Western, en los primeros planos, en la manera de filmar
en la manera de filmar a las protagonistas, a los actores, al elenco protagonista. Yo creo que es una película que hay que reivindicar como una de las mejores bazas del fantaterror del cine de género aquí en España, pero también una de las mejores bazas del cine de género y del cine de terror de todos los tiempos. Pánico en el Transiberiano es una película absolutamente modélica, ejemplar, estupenda, con un ritmo muy calculado, con un montaje muy bien entrecortado, con elementos de transición utilizándose ese tren, una maqueta excepcionalmente dirigida, con un elenco de protagonistas maravilloso, con muy buenas interpretaciones, complementándose los unos a los otros, y que enfoca además Eugenio Martín a sus féminas, a Silvia Tortosa y a Helga Nine, de una manera totalmente hammeriana, por así decirlo. Y con una banda sonora muy de spaghetti western, muy de Ennio Morricone. Toda esta mezcla da como resultado una pequeña obra maestra, una pequeña joya que se llama Pánico en el Transiberiano del año 1972. Espero que me deis un like, eso me ayudará mucho, espero que os haya gustado la reseña, espero que la veáis, que me podáis comentar y sobre todo espero que podáis disfrutar de las películas del fantaterror que vamos a seguir comentando aquí en el canal en esta sección. Pánico en el Transiberiano es de lo mejorcito que se hizo en el cine español de los años 70 respecto al género de terror. Y por extensión, de lo mejor que tiene el cine español dentro de lo que es el cine de género y el cine de horror en particular. Para mí, el mejor exponente del fantaterror. Pánico en el Transiberiano. Espero que os haya gustado la reseña, espero que me comentéis, que paséis una buena velada, la disfrutéis, si es que podéis realmente, y hasta mañana.